Shalom amigos, este día quiero tocar un tema que es, pues creo por demás interesante, importante, ya que tiene muchas dificultades en algún sentido para algunas personas entender quién es Efraín, qué papel juega Efraín, si Efraín es solamente una manera de decir que un grupo de hebreos o las 10 tribus de Israel vivieron en algún tiempo, y cuál es la parte histórica y cuál es la parte profética. Entonces vamos a tocar este tema: Efraín en la historia y Efraín en la profecía. Así es que vamos a entrar en materia, y para eso pues necesitamos ir a lo más básico del asunto, y tendríamos que ir al libro de Génesis. Para eso, bueno, tenemos mucho material disponible ahora, y este tema, que para muchos es complejo, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que sea posible. Efraín en la historia, Efraín en la profecía. Vamos a ver en el primer libro, en Bereshit, Génesis, y vamos a ver el capítulo 41. Ahí vamos a estar checando algunas citas. Es Génesis 41, versos 51 y 52. Sería muy importante que a quienes les llaman la atención este tipo de temas puedan ya en el video tener algo en que anotar y estar haciendo pausas para tomar las citas, para leerlas, para checarlas, y así entonces pueda ser pues mucho más edificante. Génesis 41, y es en los versos 51 y 52. Dice así esta versión que yo tengo: Yosef llamó al primogénito Manasés para algunas otras versiones. Menashe, que quiere decir hacer olvidar, porque Elohim me ha hecho que olvide todas las aflicciones que sufrí en manos de mi familia. El verso 52 dice: al segundo él llamó Efraín, es decir, fruto, porque Elohim me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Aquí tenemos entonces la primera mención acerca de Efraín. Efraín es entonces el segundo hijo de José o de Yosef en Egipto. Este hijo, bueno, es nacido en Egipto con una mujer egipcia. Si ustedes se recuerdan, pues es Asenat, la hija de un sacerdote egipcio del lugar de On. Entonces tenemos aquí ya este personaje interesante y que va a revolucionar en el ambiente histórico, pero también en el punto de vista profético. Y hay algo que necesitamos clarificar. Efraín, para ir viendo un panorama, en la historia es el segundo hijo de José, de Yosef. Y vamos a ver también cómo se va desenvolviendo todo esto a través de la profecía. Vamos a tomar estos dos pasajes y después vamos a ir poco a poco en la historia hasta llegar a la profecía. Génesis 48, versos 14 al 19. Bereshit 48, versos 14 al 19. Dice: pero Israel, él extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza del más joven, o sea, Efraín, y puso su mano izquierda en la cabeza de Manashe. Él intencionalmente cruzó sus manos, aun siendo Manashe el primogénito. Entonces él los bendijo a ellos: el Elohim en cuya presencia mis padres Abraham, Isaac, fueron placenteros, el Elohim que me ha alimentado desde mi juventud hasta este día, el Malach, el ángel que me rescató de todo peligro, bendiga a estos niños
que ellos recuerden quién soy yo y qué es lo que represento. Y asimismo mis padres Abraham, Isaac, quiénes fueron ellos y qué representan. Y que ellos crezcan a producir multitudes en la tierra. Es 48 de Génesis, del 14 al 19. Verso 17, cuando Yosef vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le complació y levantó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y ponerla en la cabeza de Manasés. Yosef le dijo a su padre, no lo hagas de esa forma, mi padre, porque es de ese primogénito, pon tu mano derecha en su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo, yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también será un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él. Su descendencia formará multitud de naciones. Es decir, esta bendición mayor es para no el primogénito, sino para el segundo, para Efraín. Será o formará multitud de naciones. Melo Hagoim. Este pasaje es muy interesante, ya que en la bendición que Jacob, Israel da a sus nietos, cruza sus manos intencionalmente para bendecir con la bendición mayor de su mano derecha al hijo menor, y su mano izquierda, la bendición menor, en el hijo mayor, Menashe. Desde aquí entonces va marcando algo importantísimo en la profecía. ¿Quién es Efraín en la historia? Es el segundo hijo de Yosef. Queda como hasta ahí nada más, pero lleva una trascendencia mayor. Vamos ahora a el libro de los Jueces, en algo que va sucediendo en la historia de este pueblo y que va a afectar a todo el pueblo de Israel. Jueces es el capítulo 1 y vamos a ver el verso 29. Dice así: Efraín no echó a los Kenani o cananeos que había en Geser, así que los Kenani continuaron viviendo en Geser junto con ellos. Efraín no echó al cananeo. En este pasaje que acabo de leer alrededor, encontramos que varios de estos hijos del patriarca de Jacob de Israel, algunos de ellos igualmente que Efraín, no echaron al cananeo, por lo que trajo para ellos situaciones muy difíciles y muy fuertes. Entonces Efraín fracasó, no arrojó al cananeo, se quedó entre ellos, y recordamos que los cananeos eran un pueblo totalmente idólatra, y al quedarse ahí entre ellos, definitivo, que quedó el germen ahí de la idolatría. Vamos ahora a uno de los profetas, vamos a Osea, que menciona también muchas cosas interesantes allí acerca de este tema. Vamos a ver en todo el libro de Osea cosas muy interesantes, ya que allí vamos a darnos cuenta quién es Efraín. Osea, capítulo 4, y en el verso 17, dice así: Efraín está unido a ídolos, o Efraín es dado a la idolatría. Déjalo, es una expresión definitivamente muy fuerte. Dice, déjalo, algunas versiones.
déjalo, como diciendo, esperemos ver hasta dónde va a llegar Efraín. Y todo inicia porque no echó al cananeo, sino que lo dejó vivir entre ellos. Oseas 7, 11 al 14, vamos a seguir en este mismo libro, que es del profeta Oseas, lo que sucede con Efraín, 7, 11 al 14. Efraín se comporta como una paloma necia y tonta, yendo por ayuda a Mitzraim, a Egipto, y luego a Asur, a Siria. Efraín se comporta como una paloma necia y tonta. Qué definición tan fuerte para todo este grupo de personas, para Efraín. Qué fuerte es esto, porque de inicio podríamos decir que comete un error al no echar a los cananeos, pero más adelante el profeta menciona esto. El Eterno está viendo así a Efraín, que se comporta como una paloma, y cuando leemos una paloma, pues nos imaginamos ese animalito tan manso, tan tranquilo, tan de repente tan quieto, tan tierno, podríamos decirlo también así, pero la definición no es en ese sentido, sino más bien en el sentido que es necia y tonta. Vamos ahora al siguiente capítulo, capítulo 8 y el verso 11. Porque Efraín ha multiplicado los altares para el pecado. Sí, los altares son pecaminosos para él. Porque Efraín ha multiplicado los altares para el pecado. Sí, los altares son pecaminosos para él. Ha multiplicado, dice, ha multiplicado los altares. Es decir, ya no era solo un altar para el Eterno, sino que multiplicó altares, y no eran muchos altares para el Eterno, sino aquí implica la idolatría que estaba viviendo Efraín. Capítulo 9 y verso 3. No permanecerá en la tierra de Adonai. En cambio, Efraín habitó en Egipto y comerá comida inmunda en Asiria. Aquí se está comenzando ya a mostrar lo que es históricamente, pero también lo que iba a ser en el futuro. 10:6 del mismo profeta Oseas: será llevada a Asur, a Siria, como regalo a un rey guerrero. Efraín recibirá un regalo, e Israel se avergonzará de su propio consejo. Será llevada a Asur, a Siria, como un regalo del rey. Y es lo que vimos en la historia, lo que sucede con Efraín, pero no solo con Efraín. Se fueron las 10 tribus cautivas hasta Asiria. Vamos al siguiente pasaje, es 12:1. Efraín es o tiene un espíritu maldito. Efraín está persiguiendo el viento del este. Todo el día él amontona mentiras y desolación. Ellos hacen un pacto con Asur, con Asiria, mientras mandan aceite de oliva a Egipto. Aquí lo que encontramos es, como se dice, pues una doble moral. Es la decadencia de Efraín que lo está llevando a este punto. 13:12 es el siguiente pasaje que vamos a ver. 13:12. La iniquidad de Efraín está guardada, su pecado está almacenado. La iniquidad de Efraín está guardada, o la iniquidad de Efraín está atada a él. Esto es bastante fuerte, porque si regresamos a la bendición que da Israel, que da Jacob, a ese nieto, como poniéndolo como primogénito, una bendición muy especial, que será fructífero y que llegará a ser multitud de naciones, multitud de gentes, Melo Hagoim. Es bastante interesante. Bueno,
¿Está entonces oculto algo ahí de parte del Eterno? Es muy probable. Y lo vamos a ir viendo enseguida. Vamos ahora entonces a la parte profética. Efraín comete muchos errores, pero Efraín se va haciendo en algún sentido necio, se está apartando, está multiplicando altares y está haciendo cosas que definitivamente no son correctas. Vamos ahora entonces al profeta Isaías, Yeshaya, capítulo 11. Y en el verso 13. Y la envidia de Efraín será quitada, y los enemigos de Yahudá perecerán. Efraín no envidiará a Yahudá, y Yahudá no afligirá a Efraín. Este pasaje, como decía, es la parte ahora profética. ¿Quién es Efraín en la historia? Segundo hijo de Joseph, quien se vuelve un grupo grande, una tribu. Pero más adelante no es solamente una tribu, sino que va a estar representando y representado como las 10 tribus que fueron llevadas en cautiverio a Asiria. Eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Efraín no tendrá envidia de Yahudá. A esto voy a regresar en un momento más. Jeremías 31:20 es otro pasaje también interesante. 31:20 de Jeremías. Efraín, mi muy amado hijo, un niño que me deleita, pues mis palabras están en él. Yo ciertamente lo recordaré, por lo tanto me apresuré para ayudarlo, ciertamente tendré misericordia sobre él, dice Adonai. Aquí tenemos que recordar algo que es muy importante, que las palabras del Eterno dadas a Abraham fueron unas promesas que, por cuanto no había nadie más que fuera testigo, dice el Eterno que jura por sí mismo, que juró por sí mismo, en cuanto a las promesas de Abraham, las promesas a Isaac, a Jacob, y aquí está entonces declarando el mismo Eterno que él es un hijo especial y que tiene que ver con las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Y obviamente que en medio de esto está la autoridad que tiene Israel, que tiene Jacob, la autoridad que tiene como patriarca para bendecir, para declarar esa bendición, esa primogenitura a su nieto, a Efraín. Jeremías 31:20 entonces nos dice que es un hijo muy amado. Efraín, no es Efraín hijo precioso para mí, dicen otras versiones. Qué interesante. Es un hijo precioso, preciado, sin embargo lo vemos haciendo cosas totalmente desagradables, que son contrarias a la Torá, a los mandamientos, a las instrucciones del Eterno, multiplicando altares para sacrificar a otros dioses, a dioses extraños, a dioses de madera, de piedra, etc. Pero por la promesa a Abraham, Isaac y Jacob, y porque Jacob bendice a Efraín, es que queda algo ahí marcado y que queda algo también sellado para el tiempo futuro. Efraín está dentro de las profecías de una manera muy especial. Ahora vamos a otro pasaje interesante, es en el profeta Oseas, vamos a ir.
es Osea 2:17. Porque yo removeré de tu boca los nombres de los Baalim, de los Baales. Ellos nunca más serán mencionados por nombre. Cuando ese día venga, haré un pacto con ellos. Aquí está implicado Efraín, está implicado también el resto de Israel, es decir, las 10 tribus. Esto es importante recordarlo y recalcarlo. Cuando leemos la escritura, cuando leemos generalmente, cuando dice Israel, en algunas pocas ocasiones se refiere a la totalidad de los hebreos, las 12 tribus. Pero generalmente, cuando dice Israel, cuando dice la casa de Jacob o la casa de José o Efraín, se refiere a 10 tribus. No así cuando dice la casa de Judá, que fue el reino del sur, los que fueron a Babilonia, que representa entonces a Judá, a Benjamín y una gran parte de Leví. Entonces aquí tenemos que marcar algo interesante para que al estar leyendo podamos entender la parte histórica y la parte profética. Cuando habla entonces de Israel o la casa de José, está hablando de 10 tribus. Cuando se menciona Efraín, está implicado no solo Efraín, sino las 10 tribus. En este pasaje que acabamos de ver, se refiere entonces a Efraín y a las 10 tribus, que dice: quitaré de su boca los nombres de los Baales. Esto será un acto poderoso de Adonai, porque Él mismo irá por los que son suyos. Él mismo irá por Efraín, su hijo amado, y lo traerá. Vamos a un pasaje más, es el mismo profeta Oseas, Osea, capítulo 13, verso 14. 13, 14. Dice: yo los rescataré del poder del Sheol y los redimiré de la muerte. ¿Dónde están tus enfermedades, muerte? ¿Dónde está tu destrucción, Sheol? El consuelo está escondido de mis ojos. Yo los rescataré del poder del Sheol. Hay muchas interpretaciones acerca del Sheol, que representa no solamente el sepulcro, lo sabemos, pero representa también que en esa muerte ya no hay más memoria, ya no hay más memoria, ya no hay más actos, no hay más acciones, no hay nada más. Pero cuando está hablando aquí del Sheol, está declarando que no los dejará que desaparezcan para siempre. No solo sepultura, sino que desaparezca Efraín para siempre. Él dice, el Eterno dice, que no dejará, no permitirá que vayan al olvido, al Sheol, sino que Él mismo lo rescatará del poder de Sheol. Ahora vamos al 14:14. Vamos aquí, dice 13:14. Yo los rescataré y los redimiré. Yo los rescataré y yo los redimiré. Esto es tan especial porque Él declara que va a sanar su deslealtad. Los amaré libremente, dice, porque mi ira se ha quitado de él. Está hablando de Efraín. Ezequiel 37 es un pasaje muy conocido, este pasaje del valle de los huesos secos, y allí es pues más claro, ya no se puede hacer este pasaje, porque allí mismo está mencionando de qué se trata. Vamos entonces a Ezequiel, que es un pasaje muy interesante. Es un libro, un capítulo que se ha hecho también canto, melodía, pero que no se le está dando la interpretación correcta, aunque es clarísimo cuando lo estamos leyendo. Prácticamente todo el capítulo 37 nos está hablando de las dos casas
las dos casas de Israel, el Israel total y completo, que es la casa de Judá, como ya lo mencioné, es Judá, Benjamín y la parte de Leví, el reino del sur. Pero aquí mismo en este pasaje lo dice con toda claridad y está hablando también de Joseph, de José. Voy a leer 37:14. Mire, voy a regresar hasta el 37:11. Entonces me dijo el Eterno: Ben Adam, hijo de hombre, estos huesos son la casa entera de Israel. Es directamente, está mencionando la casa de Israel. No es un lenguaje figurado para decir que es alguien más. Es directo el pasaje, es literal, está diciendo la casa entera de Israel. Y ellos están diciendo: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se fue y somos completamente cortados. Por lo tanto, profetiza y diles que Adonai Elohim dice: mi pueblo, yo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas, y yo los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Eterno Adonai, Yod-Hei Vav-Hei, cuando haya abierto sus sepulturas y los haya hecho levantarse de sus sepulturas mi pueblo. Dice que no los dejará, no permitirá que vayan al Seol, ¿cierto? Y aquí lo menciona una vez más. Verso 14: yo pondré mi Ruach, mi espíritu de santidad en ustedes, y ustedes estarán vivos. Entonces los pondré en su propia tierra y sabrán que yo Adonai el Eterno he hablado y que yo lo he hecho, dice Adonai. La palabra de Adonai vino a mí: tú, Ben Adam, hijo de hombre, toma un palo, una